Vamos, iglesia, podemos decirlo en voz alta. Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. De esto es de lo que estamos hablando. Dios es bueno. Dios es bueno. Este es el día que el Señor ha hecho y elegiremos regocijarnos y estar contentos en Él, ¿verdad? Así que quizás esta tarde sea un poco difícil para ustedes, quizás algo haya sucedido, pero es por eso que debemos elegir darle la gloria a Dios, a pesar de lo que estamos atravesando. Amén. Así que solo por este momento, demos al Señor un grito de alabanza, ¿verdad? Vamos, Él nos despertó, Él puso aire en nuestras vidas, obedezcamos y aferrémonos a la atención de Jesús, y mientras nos relajamos en la congregación, en los infieles, nos volvemos inquebrantables. Él puso aire en nuestros pulmones, y si eso no es alabanza, no sé qué es. Iglesia, amén. Nuestro maravilloso pastor, el pastor Nick, está con nosotros esta mañana. Él es nuestro pastor. De hecho, está en la iglesia New Song. Están celebrando su 10º aniversario, así que le han pedido que sea su orador invitado. Qué maravilloso es tenerte aquí. Qué maravilloso es tener oradores internos, como los pastores y algunos de nuestros líderes, para hablar en su nombre. De esa manera, Él puede ser una bendición para alguien más. Amén. También, ¿qué tal nuestros jóvenes? Aplaudamos a Rebecca. Escuchen, estos niños lo han estado haciendo bien. No es broma estar aquí arriba. Chicos, ver sus caras es nervioso, y solo puedo imaginar para un joven de 15, 16 años hacer esto, y lo hacen con excelencia, solo. Un rápido recordatorio, nuestros grupos de vida han comenzado, así que si tienen adolescentes, tenemos grupo de vida los viernes por la noche de 7 a 8:30 para toda la familia. Así que solo quiero decir, solo porque, como mencioné, Rebecca, que tenemos un ministerio juvenil, así que si tienen adolescentes, hombre, tráiganlos. Están haciendo un trabajo increíble. Creo que tienen 47 adolescentes. Así que Dios se está moviendo. La pastora Susan está haciendo un trabajo notable con ese equipo. Así que el pastor Nick envía sus saludos al ministerio juvenil. Gracias, gracias. Él envía saludos y olas mientras predica una nueva canción, como mencioné antes. Bueno, hoy continuaremos con el libro de Daniel y la serie de Daniel. Si te pierdes alguno de los sermones, por favor visita nuestra página web, nuestra aplicación, nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube. Todos los mensajes están allí. Ha sido una semana notable. Ha sido una serie notable hasta ahora. Quiero animarte a que mires cualquiera de los videos. Hoy vamos a cubrir el capítulo 6 de Daniel. Y en esta historia está llena de celos de funcionarios del gobierno, orgullo de un rey, integridad de un hombre, el poder de la perseverancia de Dios, violencia y animales salvajes. Ahora podrías decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de historia es esa? No he leído esa historia en mucho tiempo, ¿verdad? Y creo que muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, conocen esta historia. Y esa es la historia de Daniel en el foso de los leones. El título del mensaje de hoy es Deja que los leones rugan. El título del mensaje de hoy es Deja que los leones rugan. Antes de entrar en el sermón, quiero darte una breve historia de lo que le ha sucedido a Daniel hasta este capítulo. Esto es desde el 539 a Gozos, y la ubicación de esta historia es el mismo lugar donde todo el libro de Daniel ha tenido lugar, que es en Babilonia. Pero en los últimos 4 capítulos del libro de Daniel, aprendemos que Daniel fue arrancado de su tierra natal, que era Jerusalén, y de su familia a la edad de 17 años, junto con sus amigos y miles de judíos. Eran lo que consideraríamos prisioneros de guerra. Verás, Daniel y algunos de sus compañeros fueron deportados a Babilonia y fueron entrenados y criados para ser asesores del rey, que en ese momento era el rey Nabucodonosor. Y luego en el capítulo 5 aprendemos que el rey Dario el Medo y el rey Ciro el Persa se unieron para derribar el imperio babilónico y luego crearon el Medo Virgin, el imperio Medo-Persa. Entonces el mismo lugar, ese lugar que una vez fue ocupado por el rey Nabucodonosor y Belsasar, es el mismo lugar donde ahora está siendo ocupado por el imperio babilónico. Y Daniel permaneció como asesor del rey actual. Daniel nació en la década de 1880 y sirvió fielmente a un rey tras otro durante más de 65 años. Fue fiel y leal al rey bajo el cual estaba posicionado. Fue más fiel a Dios el rey, y testificó cómo se ve la lealtad, el compromiso, la fidelidad y la confianza como creyente. Y eso es lo que está a punto de ser probado de la manera más grande aquí en el capítulo 6.
Así que hoy quiero compartir con todos ustedes 5 lecciones clave que podemos aplicar a nuestras propias vidas hoy a partir de la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Así que pueden abrir sus Biblias a Daniel capítulo 6. Si no tienen sus Biblias, no se preocupen, se pondrá en la pantalla. Así que la palabra de Dios dice, versículo 1 del capítulo 6. Ahora vamos. Los sátrapas fueron hechos responsables ante ellos para que el rey no sufriera pérdida. Ahora Daniel se distinguió entre los administradores y los sátrapas por sus cualidades excepcionales que el rey planeó ponerlo sobre todo el reino. Ante esto, los administradores y los sátrapas intentaron encontrar motivos para acusar a Daniel y su conducta en los asuntos del gobierno, pero no pudieron hacerlo. No pudieron encontrar ninguna corrupción en él, porque era confiable, y ni corrupto ni ingenuo. Finalmente, estos hombres dijeron, y nos detendremos allí. Vemos que el rey Darío había elegido a 120 sátrapas, y en algunas otras traducciones verás que había elegido príncipes o príncipe. Era similar a ser, y luego eligió a 3 administradores para supervisar. Así que era similar a ellos, siendo tenientes sobre los sátrapas. Y entre ellos estaba Daniel. Y podemos decir eso porque el versículo 3 nos dice, así que bien entrado en sus 80 años, vemos que siguió siendo un hombre de gran influencia y claramente se veía como una amenaza para los demás. ¿Puedes imaginar eso? Un hombre de 80 años sigue siendo una amenaza hasta el punto de que quieren matarlo. Y a pesar de vivir en el exilio, bajo varios reinos llenos de maldad, secularismo e impiedad, Daniel prosperó al permanecer firme en su fidelidad a Dios. Incluso en medio de estos entornos desafiantes, el favor de Dios todavía estaba sobre él. Y como resultado, Daniel fue promovido continuamente dentro de cada reino. Aunque se destacaba como completamente diferente de los que lo rodeaban. Iglesia, esta es una hermosa imagen de lo que Romanos 12 va a estar en la pizarra. No te conformes con el patrón de este mundo, sino transfórmate por la renovación de tu mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. No permitió que su entorno influyera en su vida con Dios. No se conformó con los patrones de este mundo, lo cual podría haber hecho. Recuerda que leímos en el capítulo 1 que era un adolescente cuando fue arrancado de su familia, de su patria, de sus amigos. Era un infante, era un niño inocente que fue puesto en esclavitud y sin embargo fue transformado por la renovación de su mente. Fue capaz de probar y aprobar la voluntad de Dios, que era buena, agradable y perfecta. Solo podemos rezar para que en estas próximas elecciones, quien quiera que ocupe ese asiento, que el Señor transforme sus mentes y los rodee de personas que van a hablar vida y sabiduría en ellos y que estarán cubiertos con oraciones. Iglesia, sé que en este lugar la política ha roto hogares, ha roto iglesias y ha dañado relaciones, pero no importa de qué lado de la moneda estés representando, representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿correcto? Y quien quiera que sea puesto en ese asiento, es nuestra responsabilidad como líderes, como seguidores de Cristo, cubrir a quien quiera que sea con nuestras oraciones. Necesitamos un avivamiento en la iglesia y hay poder en la oración. Luego vemos un cambio que sucede. Esto es lo que sucedió en el versículo 4. Verás, su ascenso al poder despertó una profunda envidia entre los otros altos funcionarios, así que lo vigilaban de cerca, observaban sus actividades diarias y no encontraban nada. Verás, Daniel vivía su vida, a lo que llamamos por encima de toda reprensión. Era un hombre que vivía una vida limpia. No era perfecto. Si te das cuenta, la Biblia nunca dice que Daniel era perfecto, ¿verdad? Pero vivía lo más puro que podía ser. Y como seguidores de Cristo especialmente. Si estás en una posición de liderazgo, debemos vivir nuestras vidas por encima de toda reprensión. Así que quizás estás probablemente diciendo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estar por encima de toda reprensión? Significa que no deberíamos mentir, no deberíamos engañar, no deberíamos robar, deberíamos ser fieles, deberíamos ser hombres y mujeres de integridad, de buen carácter. Y ahora voy a decir algo que quizás va a aumentar un poco tu ansiedad, pero en cualquier momento uno de nosotros debería poder tomar tu teléfono, desbloquearlo y no encontrar nada inapropiado en él. Que si miramos tu historial y encontramos algo que te haga decir, ¿sabes qué? Adelante, ahora, relájate. Vi cómo todos tus hombros se tensaban un poco, no vamos a hacer eso,
hoy gracias a Dios, ¿verdad? Pero si eres tú, más te vale hacer algo, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que si hacemos clic en algunas de las redes sociales, te desmayas. Te desmayas, pero de nuevo para vivir por encima de toda reprensión. Esto es lo que significa vivir por encima de toda reprensión, iglesia. Y la vida de Daniel no importa quién intentara interrogarlo, no encontraban nada. Y como no podían encontrar ningún defecto en él, ningún defecto en el carácter o trabajo de Daniel, conspiraron contra él, sabiendo que solo había un área que podían atacar, que era su fe en Dios. Así que continuemos leyendo el versículo 6. Entonces estos administradores y sátrapas fueron en grupo al rey y dijeron: los administradores reales, prefectos, sátrapas, asesores y gobernadores han acordado todos que el rey debería emitir un edicto y hacer cumplir el decreto de que cualquier persona que ore a cualquier dios o ser humano durante los próximos 30 días, excepto a ti, su majestad, será arrojado al foso de los leones. Ahora, su majestad, emite el decreto y ponlo por escrito para que no pueda ser alterado de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no puede ser derogada. Así que el rey Darío puso el decreto por escrito. Cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido publicado, fue a su casa, a su habitación de arriba, las ventanas abiertas hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Entonces estos hombres fueron en grupo y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios. Así que fueron al rey y le hablaron de su decreto real. ¿No publicaste un decreto que durante los próximos 30 días cualquier persona que ore a cualquier dios o ser humano excepto a ti, su majestad, será arrojado al foso de los leones? El rey respondió: el decreto se mantiene de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no puede ser reemplazada. Y nos detendremos aquí. Verás, esto me lleva a la lección número 1, que es que debemos mantenernos firmes frente a la oposición. Estos subordinados políticos idearon un plan siniestro. Jugaron con la vanidad del rey, convenciéndolo de emitir un decreto real que durante 30 días nadie podía orar a ningún dios, anciano, ningún hombre, excepto al rey Darío mismo. Y el rey Darío estaba muerto en el foso de los leones. El rey Darío estaba halagado y, sin darse cuenta de la implicación, selló el decreto con su firma real, haciéndolo irrevocable. Ahora su orgullo y ego nublaron su juicio, impidiéndole ver las devastadoras consecuencias que iba a tener en su asesor de confianza. El orgullo y el ego nublaron su juicio todo, porque pensaba que ser la única persona en recibir alabanzas era lo mejor del mundo. Y quizás esto esté hablando a alguien hoy. Quizás eres todo sobre la acción. Eres todo sobre el quiero ser conocido como el mejor. Ten cuidado con el autoelogio, porque el autoelogio es lo mejor en la tierra. El autoelogio no solo puede afectarte a ti, sino a los que te rodean. Y como vamos a aprender más adelante, esta misma actitud va a costar. Daniel, sabiendo cuál era el castigo, que es un hombre de fe inquebrantable, continuó sus oraciones diarias a Dios a pesar de la amenaza de muerte. Y si lo piensas, ¿verdad? Durante los próximos 30 días, Daniel simplemente podría haber cerrado las contraventanas cuando llegó a casa y dijo: ¿sabes qué? Estoy rezando para mí mismo, el Señor está conmigo. Y si lo piensas, ¿verdad? Durante los próximos 30 días, Daniel simplemente podría haber cerrado las contraventanas cuando llegó a casa y dijo: ¿sabes qué? Estoy rezando para mí mismo, el Señor escucha mis oraciones silenciosas. También podría haber dicho: Señor, te he estado adorando durante los últimos 80 años, así que durante los próximos 30 días voy a relajarme. Y luego, después de los 30 días, vamos a volver a la rutina. Pero no, Daniel no dijo eso. Daniel se mantuvo firme en su creencia y dedicación a Dios. Se mantuvo firme en su creencia y dedicación al Señor y enfrentó a su oposición. Y la Biblia nos dice que no solo subió las escaleras, sino que las ventanas estaban bien abiertas. Necesitamos entender que todo en la palabra de Dios está ahí por una razón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, podría haber dicho eso, bueno, Daniel simplemente continuó su propia oración diaria. Eso era algo simbólico para que supiéramos que las ventanas estaban bien abiertas. ¿Por qué? Porque sabía que la gente iba a mirarlo. Y eso no lo detuvo. ¿Ves? A pesar de la amenaza inminente, Daniel no se escondió, ni tampoco hizo concesiones. Su fidelidad a Dios era mayor que su miedo al castigo.
Entonces, iglesia, ¿qué va a hacer? Cuando enfrentamos la oposición, ¿vamos a elegir la fe sobre el miedo o el miedo sobre la fe? ¿Ves? Cuando vivimos con integridad y fe, debemos esperar oposición. Eso es un hecho. Cuanto más aumentamos nuestra fe, más oposición va a venir. Pero ya sean personas, sistemas o circunstancias, debemos esperar oposición. Verás, los leones a los que nos enfrentamos pueden venir en forma de crítica, presión social o trato injusto. Y por salvaje que pueda sonar, debemos entender que la oposición a menudo es un indicador de que estamos caminando en alineación con el plan de Dios. El plan de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Ahora quizás estás diciendo que cuanto más me acerco a Dios, siento que más estoy siendo atacado. 100% correcto, 100% correcto. Pero debes saber que los ataques significan que estás alineado con el propósito que Dios ha establecido para ti. Si no estás siendo atacado y estás diciendo, bueno, he sido increíble, nada me ha pasado, yo cuestionaría eso. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás realmente comprometido con el Señor? Porque si el enemigo te está evitando, es porque no se siente amenazado por ti. Verás, pero cuando tienes al Dios que vive dentro de ti, hay algo acerca de tu espíritu. Hay algo acerca de tu espíritu que irrita a Satanás. Y por lo tanto, eso es cuando él dice, tengo que detenerlo. Verás, cuando nos comprometemos a seguir a Jesús, el enemigo se intensifica. Sabiendo que una vez que nos alineamos con el propósito de Dios, no hay vuelta atrás a nuestros viejos caminos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso, verdad? No hay vuelta atrás a nuestros viejos caminos. Amén. No hay vuelta atrás. Esto nos hace imparables en el avance de Dios. Su devoción a Dios fue su firme fundamento. No solo se volvió a Dios en tiempos de problemas. Su relación con Dios fue un compromiso diario. Esta consistencia le dio la fuerza para mantenerse firme cuando la oposición se cruzó en su camino. Verás, nuestra fe e integridad no deben tambalearse debido a la presión que enfrentamos. Cuando sabes por lo que te mantienes firme, iglesia, no te doblegas cuando el mundo, mantente firme frente a la oposición. Sigamos leyendo el versículo 13. Y le dijeron al rey, Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no te presta atención, majestad, ni al decreto que pusiste por escrito. Aún reza 3 veces al día. Qué chivato, ¿verdad? Como cuando leí eso, pensé, hombre, sabes, es gracioso porque mi hija, ella va a su pequeño pueblo. Esos son sus pequeños momentos, ¿verdad? Y yo estoy como, cariños, vamos. Lo sé, puedo relacionarme. Ella dice, no te relacionas con eso, papá. No sabes de qué se trata. Yo digo, escúchame, eso no significa que la situación cambió. Así que cuando leí esto pensé, vaya chivatear ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero continuemos, versículo 14. Estaba muy angustiado y decidió rescatar a Daniel e hizo todo lo posible hasta el anochecer para salvarlo. Y el rey les dijo, y trajeron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Se trajo una piedra y se colocó sobre la boca de la cueva, y el rey la selló con su propio anillo de sello y con los anillos de sus nobles, para que la situación de Daniel no se viera afectada. Luego el rey regresó a su palacio y pasó la noche sin comer y sin que le trajeran ningún entretenimiento, y no pudo dormir. Al primer rayo de luz del amanecer, el rey se levantó y se apresuró hasta el foso de los leones. Cuando se acercó a la cueva, llamó a Daniel con voz enojada. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones? Y Daniel respondió, ¿por qué no bajas y lo compruebas tú mismo? Daniel es mi chico. Yo habría dicho eso, ¿verdad? Habría estado como, oye, sabes, me pusiste aquí, ¿verdad? Y luego el Señor tendría que abrir la boca de los leones, dar un pequeño gruñido para recordarme, para mantenerme humilde, ¿verdad? No, Daniel respondió, que el rey viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y él cerró las bocas de los leones. No me han hecho daño porque fui encontrado inocente a sus ojos, ni nunca he hecho nada. No he hecho ningún mal ante ti, majestad. Por alguna razón, esa última parte me impactó mucho, y muestra cuán inocente era Daniel, y hasta ese mismo momento, él nuevamente, iglesia, piensa en alguien que te irritó. Nos lleva mucho tiempo superarlo. Aquí hay un hombre que era inocente, que fue arrojado básicamente condenado a muerte. Y sin embargo, el rey que lo arrojó allí le preguntó, ¿estás bien? Y mira, cuán humilde era Daniel, que al final murió. Y dice, Majestad, no he hecho nada malo.
Solo puedo imaginar lo que eso le hizo al rey Darío, porque claramente vemos en la escritura que Darío simpatizaba con Daniel. El hecho de que no podía dormir, no podía comer, no quería entretenimiento. Y al amanecer, fue a ver cómo estaba muestra que había algún tipo de relación que tenía con Daniel. Así que esa parte debe haber sido devastadora. Así que eso me lleva a la segunda parte. La segunda lección de esta historia: debemos tener una fe inquebrantable en circunstancias difíciles. Ves que la situación de Daniel era devastadora. Se había promulgado una ley que atacaba directamente el núcleo de su fe, prohibiéndole rezar a alguien más que al rey Daniel. Y por muy grande que fuera Daniel, seguía siendo humano. Lo que significa que estoy seguro de que cuando arrojaron a Daniel, debe haber sentido algún tipo de miedo, algún tipo de ansiedad, y solo Dios sabe qué otro conjunto de emociones debe haber estado pasando. Por Dios, se enfrentó a leones feroces. No sé si alguna vez han oído a un león. Nunca he estado cara a cara con un león, pero sí he estado cara a cara en YouTube. ¿Has oído rugir a un león alguna vez? ¿Has oído a un león simplemente tomar aliento ese rugido? Y ni siquiera está en modo completo. Es aterrador, ¿verdad? ¿Puedes imaginar? Imagina el rugido de un león. Y aquí está Daniel en la cueva, cara a cara con estos leones. Solo puedo imaginar cómo se sintió. A veces siento que olvidamos que las personas y los personajes de la Biblia eran humanos como nosotros. Entonces las cosas que nos las han hecho. Las cosas que han sentido, las hemos sentido, y las cosas por las que pasamos, ellos han pasado. Así que solo puedo imaginar. También sé que a lo largo de toda la vida de Daniel se enfrentó a muchas situaciones peligrosas que estoy seguro que infundieron miedo. Pero él había creado un estilo de vida comprometido con Dios. Y para algunos de nosotros, puede que no entendamos cómo pudo haber mantenido su compostura, cómo pudo haber mantenido su fe. Pero Filipenses capítulo 4, versículos 6-7, nos dice que no estemos ansiosos por nada. Y la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces, cuando no tenemos nada más que Dios, Dios comienza a calmar nuestros espíritus de formas que ningún hombre puede entender, que nunca pueden entender. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Alguna vez has estado en esta situación? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien simplemente te mira y dice, ¿cómo puedes mantener todo junto? Y les dices, no lo sé, pero conozco al Dios que sirvo. Conozco al Dios que sirvo. Conozco al Dios que sirvo. Y es simplemente asombroso que Dios ni siquiera te lo explique. Dios no está escuchando. Dios es como, tranquilo, retrocede, mantente en tu carril, déjame hacer lo mío. Correcto. Amo la razón por la que estoy aquí. Amo la razón por la que estoy aquí. Amo la razón por la que estoy aquí. Algunos de nosotros hemos pasado por años de agitación y cuando Dios decide intervenir, es como si no hubiera mañana. Se borra, porque empezamos a vivir desde ese momento de transformación. Sí, lo recordaremos, pero el recuerdo no deja una mancha, ¿verdad? Solo, ahora trae esperanza en el futuro. Y ese es el Dios que servimos, gente. Así de grande es Él. Y para aquellos de ustedes que están en este lugar, tal vez esta es su primera vez y estás como, hombre, este tipo suena interesante. Lo es, lo es. Y al final tendremos un momento en el que podrás tomar una decisión, pero te lo digo, es simplemente lo mejor. Es lo mejor. Amén. Entonces, puedes imaginar cómo habría sido la vida de Daniel si Dios no estuviera allí. Y esa es una pregunta que quiero que todos ustedes se hagan constantemente. ¿Cómo sería mi vida si Dios no estuviera allí? ¿Dónde estaría yo? Estoy seguro de que algunos de ustedes, de nuevo, tengo que volver a este ejemplo de que ustedes están pasando por algunas cosas. Pero piensen en su vida, el año pasado, hace 2 años, hace 5 años. Me gustaría decir la vida hace antes de Cristo. ¿Cómo era tu vida en comparación con ahora? Verás, a veces nos enfocamos demasiado en nuestros problemas actuales, olvidando los milagros y los pequeños milagros. Olvidamos que Dios nos había liberado del tiempo hace. Vamos, iglesia, ¿cómo habría sido tu vida si Dios no estuviera en ella? Verás, este tipo de fe inquebrantable es una poderosa lección para nosotros cuando enfrentamos circunstancias. Entonces aquí está la pregunta: ¿cómo podemos tener una fe inquebrantable en circunstancias difíciles? El primer paso es que debemos establecer la fe como un estilo de vida.
Verás, la fe de Daniel no era algo a lo que recurriera solo en momentos de crisis. Era un proceso constante, consistente y diario. Incluso cuando el rey Darío firmó el decreto, eso no detuvo a Daniel. Continuó orando como normalmente lo haría. Era una actividad normal para él. Su entorno no determinaba ni dictaba cuándo iba a orar o cuándo no iba a orar. Era solo un día normal en que el rey decidió firmar algo, pero yo sigo siendo yo, ¿verdad? Cuando la fe se teje en la tela de nuestra vida diaria, se convierte en nuestra respuesta natural en tiempos de dificultad. Y como Daniel, necesitamos cultivar una relación con Dios que no se limite a una sola persona, que sea constante, no condicional, basada en circunstancias. Y esto me lleva a mi segundo. El segundo paso para desarrollar una fe inquebrantable es, debemos ser audaces con nuestra fe. Debemos ser audaces con nuestra fe. ¿Ves? Daniel no rezó en secreto para evitar problemas. Las escrituras nos dicen, así es como su fe no estaba oculta, a pesar de que sabía que iba a enfrentar una pena de muerte. Y quizás por eso no rezó en secreto. Quizás para algunos de ustedes no son audaces con su fe por miedo a lo desconocido, ¿verdad? He escuchado a muchas personas decir, bueno, sabes, realmente no conozco la Biblia, no sé qué decir, solo sabes, no sé cómo van a reaccionar. Iglesia, si continuamos con esa mentalidad, ¿cómo vamos a ser pescadores de hombres? ¿Cómo vamos a traer más personas al reino? No eres tú. Vamos, no eres tú. Demasiada indicación. Ven aquí. No eres tú. Juntos entregan la palabra. Es Dios en ti. Es Dios en ti. Nos damos demasiado poder y somos seres humanos débiles. Pero es la fuerza de Dios que reside dentro de nosotros la que nos da la fuerza para seguir adelante. Así que quiero animaros hoy, sed audaces con vuestra fe. Manténganse firmes en la palabra y sepan que el Dios que los rescató va a rescatarlos. ¿Ves? Esto nos enseña la importancia de vivir nuestra fe con valentía, no retroceder cuando el mundo a nuestro alrededor está cambiando. Quiero animaros hoy, sed audaces con vuestra fe y sabed que el Dios que os rescató va a rescataros. El coraje de Daniel venía de saber que su lealtad final era con Dios y no con los humanos. El primer paso para desarrollar una fe inquebrantable es confiar en la soberanía de Dios. ¿Ves? Daniel no sabía cuál sería el resultado cuando continuó rezando. No tenía una seguridad o una garantía de que sería liberado de los leones. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. Confía en la palabra de Dios. Confía en la soberanía de Dios, ya sea que signifique liberación o muerte. Y eso es importante saber. No es como si Dios fuera como, escucha, Denny, sabes, eres mi chico, ¿verdad? Ve a los leones, luego te cubro. Daniel no tenía idea de cómo iba a resultar esto, y sin embargo permaneció fiel, porque una vez más confió en la soberanía de Dios, ya sea que significara liberación o muerte, y eso es importante saberlo. No es como si Dios dijera, escucha, Denny, sabes, eres mi chico, ¿verdad? Y eso es importante saberlo. Una vez más, su estilo de vida ya estaba construido en Dios. No le importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor, tenía fe en Dios, y si era la muerte, habría alabado al Señor, y si vivía, habría alabado al Señor. No le importaba. Nuestra fe llega a un punto, iglesia, donde debemos confiar plenamente en Dios, independientemente del resultado. E incluso cuando no podemos ver cómo Dios trabajará en nuestras difíciles circunstancias, debemos confiar en que Él tiene el control total. Y sea cual sea ese resultado, debemos decir, está bien, a pesar de cómo se vea. Y esa es la parte más difícil, ¿verdad? No sabemos por qué Dios hace lo que hace. No sabemos por qué pasamos por. Pero si confiamos en que Dios está en ello, entonces debemos decir, digamos que está bien, porque lo está. La tercera lección de esta porción de las Escrituras es, el rugido del enemigo no puede silenciar nuestra fe. Como mencioné antes, las oposiciones pueden venir en forma de crítica, presión social, persecución o crisis personal. Pero estas son formas en que encontramos situaciones donde el rugido del enemigo busca ahogar nuestra creencia en Dios. Pero nuestra respuesta al enemigo es nuestra respuesta a Dios. Nuestra respuesta a estas amenazas puede definir nuestro viaje espiritual. Para que no permitamos que el rugido del enemigo silencie nuestra fe, hay dos cosas que debemos hacer primero. Y lo primero es reconocer la fuente del rugido. Reconociendo la fuente del rugido. La fuente del rugido. Ves a los oficiales que conspiraron contra Daniel, representaban el intento del enemigo de socavar su fe. La guerra estaba llena de amenazas y manipulación. Debemos reconocer las voces e influencias que intentan sacudir nuestra fe.
El enemigo puede usar personas, circunstancias e incluso nuestros pensamientos para traer duda y miedo, y reconocer estas cosas puede ayudarnos. La segunda cosa es que nuestra fe debe ser mayor que nuestro miedo. Jesús no permitió que la amenaza de los leones o el decreto del rey lo intimidaran. En cambio, continuó orando con valentía. Oró con un miedo que podría haberlo paralizado. Vean, muchos de nosotros hoy en día no tomamos riesgos. Muchos de nosotros hoy en día no exploramos el mundo. Chicos, el mundo es grande, hay tanto por hacer, pero no nos movemos porque hemos entregado el espíritu de miedo al mundo. En lugar de vivir en el vamos a hacerlo, tendemos a vivir en los ¿y sí? ¿Verdad? Oh, vamos a viajar. ¿Y si el avión se cae? ¿Y si hay un levantamiento? ¿Y sí? ¿Verdad? Quizás es tu trabajo y Dios te ha estado diciendo, debes moverte. Debes moverte porque este es un trabajo sin salida ya. Quizás has alcanzado el límite. Quizás las personas a tu alrededor simplemente han estado poniendo tanto estrés y Dios está diciendo, solo confía en mí y muévete. Y tú estás como, pero ¿y si no encuentro un trabajo? ¿Y si no consigo dinero? En lugar de decir, ¿sabes qué? Simplemente hagámoslo. ¿Cómo se ve eso? Sabemos cómo se ven los y sí. ¿Cómo se ve simplemente decir, ¿sabes qué? Simplemente hagámoslo. Dios no me va a fallar. Nuestro dulce hijo. Él nunca fallaría, nunca ha fallado y nunca fallará. ¿Crees que Dios está poniendo eso en tu espíritu para que pueda decir, ha engañado? Vamos. ¿Qué tipo de Dios servimos, gente? Así es como lo tratamos. Sí, confío en ti, pero no sé si estás en lo correcto o no en esto, Señor. Chicos, dejemos de vivir en los y sí. Nuestra fe debe ser mayor que nuestro miedo. Y la palabra de Dios nos dice que no temamos, ¿verdad? Vemos en Salmos 94, 19 dice, cuando la ansiedad se apoderaba de mí, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Vemos Isaías 43, 1, pero ahora esto es lo que dice el Señor. Dice, no temas, porque te he redimido. Salmo 56, 3, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. Salmo 34, 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis miedos. Iglesia, estas son solo algunas escrituras de las que podría haber hablado. Podría haber continuado al menos otra hora. Podría haber hablado durante una hora de cómo la palabra de Dios nos dice que no temamos. Entonces, ¿por qué le damos más poder al miedo? Tenemos que poner a dormir esa carne y tenemos que confiar en el Dios que tiene todas nuestras vidas en sus manos. Iglesia, el miedo puede ser un adversario poderoso, pero la fe en Dios es mayor. Cuando recordamos que Dios está en control, nos da el valor para enfrentar el miedo de frente. Continuemos con el versículo 23. Continuemos con el versículo 23. Cuando fueron llevados y arrojados al foso de los leones, junto con sus esposas e hijos, y antes de que llegaran al suelo del foso, los leones los dominaron y aplastaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todas las naciones y a las personas de cada idioma en toda la tierra que prosperen grandemente. Emite un decreto de que en cada parte de mi reino las personas deben temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y Él perdura para siempre. Su reino no será destruido, su dominio nunca terminará. Él rescata y salva, realiza señales y maravillas en el cielo y la tierra. Ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro. Miren esto, el persa, qué giro de eventos, iglesia. Miren a Dios. Esto me lleva a mi cuarta lección, y es que Dios cierra la boca de los leones. Vemos en el versículo 23 que dice que el rey estaba muy alegre y dio órdenes de sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue levantado del foso, no se encontró ninguna herida en él, porque había confiado en Dios. Ves que los leones en el foso eran reales y representaban una amenaza mortal. Sin embargo, en un instante, el poder de Dios neutralizó esa amenaza cerrando sus bocas. En un instante, esto es lo que decía antes, en un momento tu situación podría cambiar. En un momento, en un momento. Ver el hecho de que Daniel salió del foso de los leones sin un solo rasguño enfatiza la totalidad de la protección de Dios. Ves que Dios lo hace. Dios no solo salvó a Daniel de los leones, lo entregó santo, ni un solo rasguño. No había un solo rasguño en Daniel. Mis amigos, así como Dios envió un ángel para cerrar las bocas de Dios, tiene el poder y controlar cualquier amenaza que venga contra nosotros, ya sea un peligro físico, un ataque espiritual o una agitación emocional. La liberación de Daniel ilustra cómo Dios puede liberarnos, no solo del peor resultado, sino también preservarnos, físicamente, espiritualmente y emocionalmente.
Necesitamos también entender, que Dios nos protege durante las pruebas, pero no de ellas. Voy a decir eso de nuevo. Dios nos protege en medio de la prueba, pero no de ellas. ¿Qué quiero decir? Observa que Dios no impidió que Daniel, quien era leal, fiel y justo, y dedicó toda su vida a Dios, de ser arrojado en el foso de los leones, pero lo protegió mientras estaba en el desierto. Y este es el punto central, mis amigos. A menudo Dios nos permite entrar en situaciones difíciles y peligrosas, pero su promesa es que Él estará con nosotros para protegernos a través de ella. A veces decimos, ¿pero por qué estoy pasando por esto? Quizás es una lección aprendida. Sabes, oramos por cosas y pensamos que estamos listos, pero no lo estamos, ¿verdad? Necesitamos ser presionados, necesitamos ser moldeados. Correcto. Escuché una ilustración una vez y estoy cortando madera. Estoy cortando esto porque hace mucho tiempo, pero era como la arcilla, ¿verdad? La arcilla, moldeas la arcilla. No sé si alguna vez has visto un alfarero, pero lo moldean y se ve hermoso para nosotros. Estábamos como, wow, eso es increíble, y de repente lo aplastan de nuevo y estás como, ¿qué estás haciendo? Pero lo que no vemos es que había bolsillos allí que aún necesitaban ser cortados. Así que antes de que se pusiera en el fuego, antes de que pudiera entrar en el fuego, esos pequeños bolsillos necesitan ser eliminados. Y desafortunadamente, a veces damos 2 pasos adelante y terminamos 5 pasos atrás, porque hay trabajo que necesita hacerse. Para que seamos refinados, necesita haber una presión. Para que seamos refinados, hay una presión. Así que no es que Dios, porque ello es más como Dios, guíame. Dios, guíame. No sé por qué, pero sé que tú estás en control. Esto me lleva a mi último y final punto. Mi última y final lección, que es que la liberación de nuestras circunstancias conduce a Dios, a la gloria de Dios. Vemos eso después que Daniel fue levantado de entre los muertos. Pero luego los oficiales celosos que conspiraron contra Daniel buscaron usar su influencia para matarlo. Pero al final ellos se convirtieron en los receptores del mismo castigo que pretendían para él. ¿Verdad? Pero volvamos a ver el versículo 24. Dice todos sus huesos. Vemos aquí que no solo los oficiales pagaron el precio final, sino también sus familias. El medio persa tenía una ley que en cuenta de la culpa de uno, toda su parentela perecerá. Toda su parentela perecerá. Así que vives por la espada y mueres por la espada. Si eras encontrado culpable, significaba que toda tu casa moría contigo. Era parte de la constitución medo-persa, por lo que toda la familia fue arrojada al foso de los leones. Iglesia, lo que haces no solo te afecta a ti, sino que también afecta a tu familia. A veces piensas que es tu vida. No me digas qué hacer. Esta es mi vida. Pero si tienes un cónyuge y tienes hijos, tienes una pareja, también les afecta. Y a veces es más devastador para ellos que para ti. Ellos también tendrán un precio que pagar. Así que la próxima vez que decidas hacer algo, piensa en las consecuencias. Piensa en el impacto y las implicaciones que tendrá para tu familia. Luego vemos otro cambio suceder, y es cuando el rey Darío, que fue manipulado para condenar a Daniel, se vio profundamente afectado al presenciar el poder salvador de Dios. Su corazón fue transformado y pasó de imponer un decreto que prohibía la oración a cualquier dios excepto él mismo. La liberación de Dios de su pueblo tiene el poder de cambiar el mundo. La liberación de Dios de su pueblo tiene el poder de cambiar el mundo. La liberación de Dios de su pueblo tiene el poder de cambiar los corazones de aquellos que están lejos de Él. Vamos, iglesia. La liberación de Dios. Traigamos la casa. Tu liberación tiene el poder de acercar a las personas que están lejos de Él. Tu testimonio, tu historia de vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto es lo que estoy diciendo. Sí, debemos leer la palabra de Dios. Debemos estar sintonizados. Debemos mantenernos en sintonía con eso. Pero a veces tu historia de vida podría ser suficiente. Amén. Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien. Puede que no entendamos por qué. Puede que no entendamos la razón por la que Dios nos hace esto. Pero iglesia, nuestro trabajo no es averiguar qué está haciendo Dios. Nuestro trabajo es permanecer fieles y saber que Dios lo resolverá todo por nosotros. Si puedo pedir al equipo de adoración que suba mientras cierro este sermón. Amén. Amén. Iglesia, la historia de Daniel es simplemente una historia increíble. Sabes, este hombre ha pasado por mucho, al igual que muchos de ustedes han pasado por mucho, ¿verdad? Su viaje de vida comenzó siendo un joven.
Estoy seguro de que el trauma, si hubiera consejería en aquellos días, él estaría allí. Porque